Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un enorme gusto poderles saludar a través de este medio. Agradezco a Dios infinitamente la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes el estudio de la fe de Jesús. Estudios llenos de enseñanzas, lecciones grandiosas que nos aclaran el panorama en cuanto al conocimiento de Dios, lo que Dios pide de nosotros, cuál debe ser nuestro comportamiento, ¿verdad? En este mundo, qué es lo que Dios está preparando para nosotros. Todas esas cosas y muchas más las veremos en esta serie de estudio, por demás está decirlo, sumamente interesante. Gracias por la oportunidad y en esta ocasión vamos a empezar, ¿verdad? Nuestra primera lección de este día, de este estudio, titulada Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Existe Dios? Y si existe Dios, ¿en dónde está en estos momentos? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Será que Dios se preocupa por mis problemas? Lo vamos a descubrir en este estudio. Y quisiera que nos adentráramos a la primera pregunta que dice, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, ojalá que puedan contar con una Biblia para que ustedes mismos puedan comprobar lo que la Biblia dice en cuanto a las preguntas que vayamos viendo a lo largo de nuestro estudio. Efesios capítulo 4, versículo 6 dice así. Subraya esto, estimado amigo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Ok? La Biblia es categórica al decir que existe solamente un Dios. Por Dios, por el Dios que tú y yo conocemos, se hizo todo cuanto nosotros vemos. Él es el creador, Él es el sustentador, el que hizo la naturaleza, el que hizo todo cuanto nosotros podemos ver en este mundo. Incluso nosotros mismos somos parte de esa hermosa creación y Dios lo hizo todo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es, ¿cuántos dioses hay? Dios, hay un solo Dios. Dioses pueden haber muchos, ¿verdad? Pero Dios, el Dios verdadero, creador de este mundo, es uno solo. ¿Y cuál es la diferencia entre los dioses y Dios? ¿Verdad? En primer lugar, debo de decirte que los dioses son aquellos que ocupan el primer lugar en nuestra vida. Un Dios para mí puede ser mi coche, puede ser mi casa, mis hijos, pueden ser una herencia, una pertenencia que yo tenga, ¿verdad? Mi trabajo puede ser un Dios para mí porque vivo para Él, lo pongo en primer lugar. Esos son los dioses. Además, se escriben con D minúscula, dioses, ¿verdad? Pero el Dios verdadero, por ser un nombre propio, se escribe con D mayúscula, porque Dios es único y Dios creador de todo este mundo es uno nada más. Ojalá que te haya quedado clara esa respuesta. Segunda pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, ya vimos que Dios existe, ya vemos que Dios, el Dios verdadero, es uno nada más y además ahorita vamos a ver cuál es el carácter de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de el libro de Juan capítulo 4, versículo 24. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. 4:24 del libro de Juan. Dice de la siguiente manera. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra de Dios dice que es espíritu. Dios es espíritu. Nosotros como seres humanos, por la degradación del pecado, no podemos observar a Dios físicamente.
no podría el ser humano, no estaría en condiciones para poder ver a Dios cara a cara. Dios no se manifiesta físicamente a nosotros porque nosotros somos pecadores, somos degradados por el pecado. Anteriormente Dios se comunicaba en el caso de Adán y Eva personalmente, porque Adán y Eva estaban santificados por la gloria que Dios derramaba en ellos, por la gloria que Dios irradiaba en ellos. Pero el pecado entró al mundo, y cuando éste entró al mundo, la degradación nos vino a nosotros a afectar también, tanto que Dios hoy no se comunica a través de una forma física. Dios dejó su palabra. Por lo tanto, nosotros cuando adoramos a Dios, tenemos que entrar en esa esfera de espiritualidad. Tenemos que tener esa esfera de espiritualidad para poder creer que Dios existe y como consecuencia adorar su nombre. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las tres divinas personas de la Trinidad? Déjame decirte, estimado amigo, espero explicarme en estos momentos, ¿verdad? Que Dios es un poder, Dios es una persona conformada por tres, y ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Lo voy a leer y ahorita vamos a tratar de explicar lo que la Biblia enseña. 2 de Corintios capítulo 13, en el verso 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. ¿Quiénes conforman la Trinidad? Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, ¿verdad? Tres personas, pero que conforman un solo Dios, un solo poder para beneficio de la humanidad. Este mundo, estimado amigo, Cristo Jesús fue quien ordenó. Cristo Jesús quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, el que dejó ver su gloria, su rostro andando en este mundo, pero con la comunión de otras dos personas, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, perdón. Ellos tres conforman la Trinidad. Trinidad viene de tres, idad de deidad, ¿verdad? Y ojalá que nosotros podamos entender lo que la Biblia enseña acerca de esto. Dios es uno solo, pero que son conformados por tres seres, tres personas. Vamos adelante entonces. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de nuestro Dios? Ya vimos que Dios es un solo Dios conformado por tres personas. Ya vimos que su naturaleza es espíritu. Ya vimos que también es amor, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué nos dice, qué es el carácter de Dios, lo que te estoy diciendo en estos momentos. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4 de Primera de Juan, verso 8. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué maravilloso, ¿no? La Biblia dice que el carácter de Dios es amor. Así se resume en esta palabra el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es amor. Dios no se irrita, Dios no entra en variación en cuanto a su carácter. Ahorita estoy bien, al rato estoy mal. No es como los seres humanos. Nosotros los seres humanos, según nuestro estado de ánimo, podemos tratar a alguien. Si estoy enojado, no quiero que me molesten. Si estoy enojado, puede ser que te ofenda.
¿verdad? Pero si estoy contento, yo voy a compartir contigo las alegrías, te voy a tratar bien. Dios no es así. Dios no tiene variación. La Biblia dice puntualmente, Dios es amor, Él no cambia, ¿verdad? Dios no tiene variación como el ser humano. Dios en todo momento, hermano, Dios expresa su amor para con los seres humanos. No importa cuán malos seamos, no importa qué es lo que hagamos, ¿verdad? Dios siempre nos llamará con ondas de amor y demostrará y demostró su amor por los seres humanos con el sacrificio de Cristo Jesús hecho en la cruz del Calvario. Demuestra su amor todos los días para con la humanidad, para con cada uno de nosotros. Demuestra su amor y no cambiará por nada en este mundo. Dios y el hombre. ¿Cómo nos considera Dios? Ya dijimos que Dios es el creador, Dios es el que sustenta, Dios nos creó, ¿verdad? Hay un solo Dios. Pero ahora, ¿cómo nos considera Dios a nosotros los seres humanos? Vayamos al libro de Primera de Juan. Y fíjate qué bendición contar con un Dios como el Dios el cual nosotros creemos. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1 al 3 dice así: mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así es que, hermanos, el primer versículo dice: mirad cuál amor nos ha dado Dios, ¿verdad? Nos ha dado el Padre. ¿Cómo nos considera? Si Él es el Padre, alguien tiene que ser el Hijo. Y en este caso, la Biblia se refiere a nosotros como sus hijos. Y subrayo esta palabra: mirad cuál amor nos ha dado al Padre. ¿A cuál amor se refiere? Al amor que Dios demuestra para con sus hijos. Lo demostró mandando a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, y se seguirá manifestando todos los días para con nosotros ese amor tan grande que Dios tiene por la humanidad. Si ya vimos que Dios es amor, si ya vimos que Dios es espíritu, si ya vimos que Dios trabaja en favor de la humanidad, te pregunto, y la pregunta viene aquí también: ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Crees que Dios pueda tener el tiempo para ocuparse de nuestros problemas? Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 40. Fíjate lo que la Biblia es interesante y aclara cada una de nuestras dudas. Salmos, capítulo 40, versículo del 1 al 3. Voy rapidito. Dice así la palabra de Dios: al músico principal, salmo de David, paciente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Paciente, paciente, dice la palabra de Dios. Esperé a Jehová y él se inclinó. El 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, y temerán y confiarán en Jehová. La respuesta es: por supuesto que sí. Dios se preocupa por nuestros problemas. Dios dice que inclina su oído hacia los seres humanos. Cuando tú y yo elevamos una oración,
esa oración no queda vacía. Esa oración Dios la escucha. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una dificultad, Dios sabe que tú tienes una dificultad. Cuando tú tienes una alegría, Él la conoce. Por lo tanto, sí se preocupa Dios. Para los que tenemos el privilegio de ser padres, ¿acaso no te preocupas cuando tu hijo está enfermo? ¿Acaso no te preocuparías si tu hijo se enferma, no lo llevarías al médico? Por supuesto que sí. Todos los seres humanos, todos los padres como seres humanos, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas. Imagínate Dios, que es un Dios de amor, un Padre celestial. ¿Cómo no se ha de preocupar por tus problemas? La próxima vez que estés pasando por un problema, díceselo al Señor en oración. Si en estos mismos momentos tú estás pasando por alguna dificultad, dobla tus rodillas y habla con Dios y exprésale, dile cuánto te duele el problema que estás pasando. Y seguramente Él inclinará su oído, dice el salmista, para escucharte pacientemente. Vamos adelante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, estimado hermano? Respetar el nombre de Dios. Y esto es un mandamiento que Dios ha dejado en la ley de Dios. Ha dejado esa ley. Y fíjate lo que dice el libro de Salmos. Éxodo capítulo 20. Versículo 7, la palabra de Dios dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomase su nombre en vano. El nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios es un nombre sagrado. Por lo tanto, nosotros no debemos de tomar el nombre de Dios para decir cosa vana, cosa que no tiene importancia. Dios es un Dios que exige respeto, estimado amigo, y ojalá que nosotros podamos cumplir con eso. Nosotros también debemos obedecer a Dios. Debemos de obedecerlo en todo. El único que va a ver por tu bienestar es Cristo Jesús en todo momento. Y estoy seguro que así como le importan tus problemas, Él quiere verte próspero, Él quiere verte saludable, Él quiere verte sano. Y por supuesto, hermano, que Dios te quiere como la niña de sus ojos. Poner a Dios en primer lugar es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Y después de esto, dice la palabra de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Todo esto, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, las demás cosas vienen como consecuencia. Amar a Dios de todo nuestro corazón. Dios amó primero al hombre tanto que envió a su Hijo para que muriera por él en la cruz del Calvario. Hoy Dios te pide, Dios te suplica, Dios te ruega que entres en una comunión con Él. Debemos amar a Dios tanto como Él nos amó a nosotros mismos. Tanto como amó a su pueblo, a sus hijos, para venir y mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios solicita, Dios pide que tú y yo le entreguemos su corazón. Le entreguemos el corazón y podamos llegar al arrepentimiento. Esta lección ha llegado a su fin. Sin embargo, espero que haya sido clara, espero que haya sido una lección bastante clara como para poder comprender lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Dios existe, no hay dioses. Dios es un solo Dios. El creador de este mundo es un solo Dios. Dioses son aquellos que ocupan el primer lugar en nuestra vida. Dios quiera, estimado amigo, estimado hermano, que esta lección
la primera lección pudo haber sido clara. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.